la concepción de la creación, de la existencia de algo sobrenatural. Algo sobrenatural que se introdujo y está en la psiquis de cada uno de nosotros con relación a nuestras expresiones cotidianas. Siempre decimos hay Dios y siempre hablamos del diablo y siempre dependiendo la situación donde nos encontremos. O sea que porque supuestamente nosotros somos el sexo fuerte, que nos han engañado con eso, mentira. Que si ser de cierto que Cristo era cristiano, el occidente, en ese imperio que estaba en decadencia, que era el imperio romano adquirió esta tendencia para fortalecer el imperio y se quedó justamente. No creo en que si tú te casas es hasta que la muerte te separe, eso es mentira. Tú simplemente te separas cuando hay inconveniente de convivencia en la pareja, punto. La gente olvida, estos analistas olvidan que los sistemas sociales, el primitivismo, el esclavismo, el feudalismo, el capitalismo, han sido etapas donde los humanos hemos vivido y hemos tomado lo mejor de cada una de esas etapas. Cuando hablamos de ateo o de no creyente, inmediatamente se piensa en un ser aislado, un ser totalmente diferente al común denominador de la gente, de las personas. Lo único que yo tengo, a diferencia de ti como creyente, no puede ser que en República Dominicana menos del 1% de la población tenga toda la riqueza nuestra. Pero esos son tipos que van a la iglesia, esos son tipos que dicen que son evangélicos, que son católicos. En eso yo no creo. ¿Cómo es eso de que Eladio Hernández, el famoso psicólogo del recetario, es ateo pero se casó por la iglesia? Él va a tener que explicarnos a continuación cómo se dio esa antítesis, cómo se dio esa antinomía, cómo se dio ese oxímoron de vida. Adelante, Eladio. Mira, para algunas personas, incluyéndote a ti, obviamente, es un poco chocante esa realidad o esa historia mía con relación a mi posición de no creyente, mi posición de ateo, con relación a un acontecimiento que sucedió en mi vida. Pero te voy a narrar dos más. Yo hice la primera comunión y yo fui monaguillo. O sea, todos esos Pero cuando tú fuiste monaguillo, ¿tú eras ateo? Cuando eras monaguillo. Obviamente que no. Estamos hablando de un niño. Ok. Pero, ¿qué resulta? Hay un científico de la filosofía, el compañero Héctor Guerrero Heredia, que ha planteado un término que se llama cristianos ateos. ¿Por qué cristianos ateos? Quizás él no lo ha entendido muy bien, esa expresión. Él usó el término cristianismo cultural, que es un término que a su vez puso de moda recientemente Richard Dawkins, quien dijo que él seguía siendo ateo, pero que él esperaba o que él recomendaba que si algo existía que podía al ser humano como serle de muro ante la degradación moral existente hoy día, eso era el cristianismo. Y él llamó a la gente a que abrazara el cristianismo cultural. Bueno, también podemos tomar ese concepto. Pero la realidad es que desde que tú estás en el vientre de nuestras madres, nos decían y nos construyeron desde el punto de vista psíquico la concepción de la creación, de la existencia de algo sobrenatural. Algo sobrenatural que se introdujo y está en la psiquis de cada uno de nosotros con relación a nuestras expresiones cotidianas. Siempre decimos hay Dios y siempre hablamos del diablo y siempre dependiendo la situación donde nos encontremos. O sea que
el diálogo que nosotros tenemos en función de lo que nos enseñaron como el elemento sintáctico, como el elemento cultural de las creencias. Entonces, por eso nosotros hacemos esas expresiones. Pero, ¿qué pasó en mi caso? Yo simplemente, la primera vez que me casé, la persona con la cual me casé era eminentemente creyente. Yo estaba en ese momento embuido emocionalmente con esa persona. Con esa persona, y yo complací a esta persona. Pero ya tú eras ateo Pero ya yo empezaba a mi cuestionamiento acerca de la supuesta fe que, estando yo en ese mundo de la iglesia, entendí que era el negocio que ha predominado por más de 3 siglos en el mundo occidental, básicamente. Y cuando hablamos de Occidente, tú lo sabes mejor que yo, estamos hablando de Europa y estamos hablando del continente americano. Eso es Occidente, donde real efectivamente se instauró el cristianismo que venía de los judíos, de los hebreos, quienes, y eso siempre lo repito, no son cristianos, son budistas, son, ¿cómo se llama? Judaístas, practican el judaísmo y no el cristianismo, porque ellos están esperando todavía a ese Mesías. O sea, que si ser de cierto que Cristo era cristiano, el occidente, en ese imperio que estaba en decadencia, que era el imperio romano adquirió esta tendencia para fortalecer el imperio, y se quedó justamente el cristianismo e influyó en toda Europa. Y solo hay que ver, cuando uno va a Europa, o lo que hemos tenido la dicha y la oportunidad de vivir en Europa, cómo los castillos que existen, ahí vivían los supuestos propagadores de esa concepción cristiana o del cristianismo, de un ser que hasta ahora no se ha demostrado físicamente su existencia. ¿Por qué? ¿De Jesucristo? Justamente de Jesucristo, eso estoy hablando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mira, Aneudi, siempre se confunde y siempre se quiere establecer un paralelismo divorciado del humanismo con relación a acusar a alguien de no cristiano, y si no es cristiano es malo, perverso, criminal y todos los epítetos que se pueden encontrar. Pero ¿qué resulta? Dentro de los cristianos, tú tienes que no se han puesto de acuerdo. ¿Cuántas sectas religiosas tú conoces? Son muchas. Los adventistas, los pentecostés, lo de toda esa secta creada por individuos desde el 1800 o desde que Lutero, no conforme con la Iglesia Católica, hizo la revelación, ¿verdad? Que él hizo y se rebeló contra la estructura política y social que imperaba en los... Ok, pero para ti, cuando tú hiciste eso, de que tú complaciste a esa persona, tú lo hiciste sin la más mínima vacilación. O sea, tú estabas claro de que tú ibas filosóficamente por un camino y esas personas por otro. O sea, eso no fue para ti un dolor de cabeza. De ninguna manera, porque cuando hay emociones positivas en el ser humano, no importa la posición que tú puedas tener. Por ejemplo, quería decirte eso, cuando hablamos de ateo o de no creyente, inmediatamente se piensa en un ser aislado, un ser totalmente diferente al común denominador de la gente, de la persona. Lo único que yo tengo, a diferencia de ti como creyente, es la concepción filosófica que yo tengo de la naturaleza, diferente a la tuya. Punto. Tú crees en que todo fue creado por una persona, que a veces es humano, otras veces no es humano, que a veces es espíritu, que a veces es muchas cosas.
y que nadie sabe quién lo creó a él, de repente es una concepción de la naturaleza que tú tienes. Yo tengo la concepción que me dice, espérate, ¿cómo tú me demuestras esa existencia? Si hablamos de creación, ¿quién creó a esa persona? ¿Y tú solías discutir con tu pareja ese tipo de temas? No, definitivamente que no. Hay respeto con relación a eso. Usted piensa de esa manera, yo pienso de esta manera, pero en la cotidianidad, en la construcción emocional positiva que tú haces con la persona, no tiene que primar la concepción que tú puedas tener del mundo, porque tú piensas totalmente diferente. Pero vámonos a lo social. Un niño criado en el Mirador Sur, en el, ¿cómo se llama? El sector Los Cacicazgos, en una de esas torres, tiene la misma concepción y la misma visión que tiene el muchachito de allá de la Cañita, de Guachupita, de Gualeo, de Capotillo. Son concepciones de la naturaleza totalmente diferentes. Ahí en el Mirador tú ves el mar como si estuviera al lado tuyo. Esos niños estudian en colegios bilingües. Tienen esos niños la misma concepción, la misma percepción que yo tengo de la realidad a la orilla del río Sama. O sea, regularmente los filósofos tratan de divorciar las realidades sociales de la interpretación de lo que es un concepto de la naturaleza humana. Entonces, cuando tú divorcias eso, cientos de personas pueden instaurarte en tu psiquis todas las ideas y todas las concepciones que esta persona piensa de la realidad. Y ojo, el acompañamiento de la creencia lo acompaña la religión. ¿Y qué son las religiones, Aneudi? Las religiones son los procedimientos de negocio que se tiene con relación a la utilización de las creencias para beneficios personales de grupos determinados. Entonces a mucha gente no le gusta escuchar eso, y cuando uno manifiesta eso, viene el epíteto también, comunista. Pero tú no eres comunista. Finalmente tú no eres comunista. Es de izquierda. O sea, yo soy una persona que cree en la justicia. Y bueno, yo no creo, por ejemplo, en el plano religioso. ¿Quiénes han sido dentro del mundo religioso cristiano los más avanzados en términos de reclamar la justicia social? ¿Son los protestantes o los católicos? Yo te pregunto a ti, ¿quiénes han hecho un papel de reclamo social en la historia de América Latina? ¿Los cristianos protestantes o los cristianos católicos? No, responde tú mismo, completa el ejercicio. O sea, tú no me vas a responder, ¿verdad? Porque tú te estás escondiendo. No, yo conozco la historia. Por ejemplo, ¿quién fue el artífice de yo diría que funesta teología de la liberación? Por ejemplo, el planteamiento que se tenía era de justicia social allí en Brasil. Entonces, tú tienes, ¿quiénes fueron los que apoyaron a Bolsonaro en Brasil? ¿Quiénes lo llevaron al poder, a ese espécimen de la maldad? Fueron los cristianos evangélicos. O sea, los conservadores que mantienen a los regímenes, más funestos de América Latina han sido ese sector conservador. Entonces, fíjate cómo la concepción humana. Atención a toda la comunidad de seguidores de Lotedom. A partir del 1 de marzo, el sorteo será a las 12 del mediodía. Sábados a las 12 del mediodía. Ya lo sabe toda la comunidad de Lotedom y los que están constantemente detrás de digamos, conseguir
el famoso agarra 4 de Lotedón que ya le ha llenado los bolsillos a tantos dominicanos. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo, sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. La concepción humana de las religiones y muy específicamente de los católicos es divorciada del otro sector que antagoniza con ellos. Tu problema con el catolicismo sería básicamente la divinidad de Jesucristo y de Dios. Bueno, o sea, el tema de la divinidad como tal. Imagínate que si coincidimos en términos de que debe haber justicia social, de que no puede ser que en República Dominicana menos del 1% de la población tenga toda la riqueza nuestra. Pero esos son tipos que van a la iglesia, esos son tipos que dicen que son evangélicos, que son católicos. En eso yo no creo. En ese tipo de personas que lo único que han hecho es daño. Yo no puedo creer en eso. Bueno, no te voy a refutar eso ahora, eso que acabas de decir. En lo único que han hecho es daño, porque esto básicamente es conocer tu experiencia de vida, de cómo has estado bailando en el mundo, si se quiere, de Dios, en temas que ciertamente son importantes en la vida de un ser humano. Pero después te divorciaste. Sí. También por la iglesia. Me divorcié. Simplemente me divorcié. Porque te he escuchado, no manejo el tema, pero me han dicho que para tú divorciarte, una vez casado por la iglesia, tienes que enviar una carta al Papa. Bueno, pues yo no le envié ninguna carta al Papa, yo simplemente me divorcié porque al final yo empezó a construir de manera más militante mi concepción atea de la realidad. Por lo tanto, yo no creo en que si tú te casas es hasta que la muerte te separe. Eso es mentira. Tú simplemente te separas cuando hay inconveniente de convivencia en la pareja, punto. Eso es una concepción religiosa y como es religiosa yo no tengo que cumplir ese precepto. Bueno, pero es un tema también moral. ¿Moral? Sí, pero yo te voy a dar un esbozo, pero te repito, no para entrar en debate, no ahora, not in this one. Y es el hecho de que usualmente la mujer que ya ha tenido un esposo, ya sea por la maternidad o por procesos propios de la vida doméstica, si el hombre se separa de ella, siempre será la mujer en la que quedará en una posición de mayor fragilidad. Entonces, el tema que él dé hasta que la muerte lo separe, lejos de lo que se vende, o sea, al contrario de lo que que el hombre, que el machismo, no. Cuando se instauró eso, se hizo pensando en el hecho de que si un hombre se separaba de una mujer, a esta, y eso es tu sentido común, le será mucho más difícil conseguir una pareja que a él. Por lo tanto, el imperativo o el pretendido imperativo de hasta que la muerte los separe, lo que busca es precisamente evitar que la mujer quede indefensa. Por eso digo que es un tema de deber moral. ¿Cómo que de deber moral? Cuando pero que en la realidad, cuando una mujer se separa del hombre, la mujer se queda con todo. Ese es otro giro más adelante en la historia, porque te estoy hablando de la génesis misma del criterio hasta que la muerte lo separe. Yo te entiendo, pero que ese concepto que tú mismo lo acabas de decir, que no es aplicable porque el planteamiento era que dejaba débil a la mujer, pero en la realidad hoy día. De hoy día te dice, cuando tú me has escuchado hablar de que la mujer, por ejemplo, cuando se va a separar, cuando ya se terminó todo, Aneudi, hace el duelo junto contigo, viviendo contigo. El duelo, que son 5 etapas, la mujer lo cumple viviendo contigo. Y es cuando llega el momento que ella, independientemente de que hasta la muerte nos separe, simplemente te dice, mira, hasta aquí llegamos. Recoge, que ya
tú y yo no podemos estar. ¿Y quién se queda con el apartamento? Porque supuestamente nosotros somos el sexo fuerte, que nos han engañado con eso, mentira. Nos dicen entonces, mira, tienes que irte, pero todo se queda con ella, hasta la que la muerte nos separe. ¿Y dónde está la muerte cuando tú estés en la calle? ¿A quién es que va a morir? El que está en la calle, que es el hombre. Entonces, eso es un asunto de ahora. Ha sido siempre, Aneudi. Ha sido siempre que los hombres cedemos frente a toda esa problemática hasta que la muerte nos separe. Es el concepto de manejo que se nos ha vendido y se le ha dicho a mucha gente, mira, ya tú estás condenado para siempre. Al día de hoy, porque eso es miedo. Al día de hoy, ¿qué otra concesión tú te harías siendo ateo de cara al catolicismo o a lo religioso en sentido general? No te entendí. Por ejemplo, tú te casaste, sí, pero hay otras tantas cosas en el mundo religioso, rituales, que se hacen de cara a situaciones cotidianas. Pero venga acá. ¿Qué otra concesión tú le harías al mundo católico? Mira, una concesión muy reciente. Lamentablemente tuvimos la pérdida de una hermana en mi familia. Okay. Y resulta que ella era extremadamente religiosa. Y mis hermanas y mis hermanos decidieron hacer lo que en nuestra cultura se llama cabo de año. Lo hicieron el cabo de año, donde yo vivo. Explícale a la audiencia qué es eso. El cabo de año es la celebración cuando un fallecido cumple un año, se hace a especie de nuevo de despedida y de recordatorio. Se hace un encuentro en donde hay música, pero muy especial, la denominada los palos, que son unos tambores muy especiales para esos fines. Hay a los participantes se les oferta almuerzo, se toma también alcohol dentro de esa actividad. O sea, una actividad de recordatorio, porque también una cosa a resaltar, fuera de la pregunta que tú me haces, que los católicos tienen, a propósito de duelo, un procedimiento sumamente importante para despedir a quienes se nos han ido, que es los últimos 9 días que se celebra y que todavía algunas personas celebran en el país, hacen la celebración. Esos 9 días son 9 días de recordatorio, de disminuir la pena, el dolor de la pérdida de un ser querido. Ese elemento que solamente lo practica el catolicismo es positivo en términos psicológicos y en términos de despedir a un ser querido. Entonces, nosotros celebramos ese día de palo. Yo participé ahí porque yo no soy enemigo de lo que tú piensas. Lo que tú piensas no nos debe separar como seres humanos. Debe ser un acuerdo de contribución tuyo y mío a la realidad humana, a la realidad que vivimos. Bueno, excelente este testimonio de Eladio Hernández y todas estas, si se quiere, todos estos giros. Yo imagino que te llevó al ateísmo Karl Marx. Definitivamente. Bueno, Karl Marx tiene cosas que uno puede extraer y que son edificantes para el ser humano en sentido general. No obstante, también tiene cosas catastróficas como esa demonización que él hace de la moral burguesa. No hay nada de malo en ser burgués, y esa moral burguesa que él criticaba no es más que un refinamiento de la moral absoluta y de unos valores que eran agentes civilizadores, y que en el momento que él los atacó, los que vinieron inmediatamente después de él, que siguieron ese ataque, lo que estaban haciendo era minando la civilización. Ahora bien, hay un aspecto, perdona,
porque este no iba a ser el debate. Ahora, hay un aspecto de Karl Marx que sí es muy importante y que sí es muy sustancioso, porque, como dicen por ahí, nada es tan malo que no tenga algo de bueno. Entonces, cuando Marx coloca al ser humano como tal en el centro de la historia, ese es un aporte del marxismo a la humanidad. O sea, como, amén de que lo que se haga sea indebido, pero colocar al ser humano en el centro de la historia y que el ser humano siga siendo el elemento decisivo, cuando hoy en día a nivel intelectual el poshumanismo y el transhumanismo nos están diciendo otra cosa. En ese sentido, el discurso, o sea, es como que yo veo el paradigma marxista y digo, ok, you know what, esto es pernicioso, tan. Ahora, el énfasis que hace Karl Marx en que el hombre es el elemento decisivo de la historia debe permanecer. Bueno, pues tu análisis me complace. Real y efectivamente, la gente olvida, estos analistas olvidan que los sistemas sociales, el primitivismo, el esclavismo, el feudalismo, el capitalismo, han sido etapas donde los humanos hemos vivido y hemos tomado lo mejor de cada una de esas etapas. Y el capitalismo tomó lo mejor del feudalismo. ¿Qué están haciendo los chinos en este momento? Han estado tomando lo mejor del capitalismo para la construcción de una sociedad mucho más avanzada, donde la pobreza sea eliminada y donde pueda existir la igualdad y aquello de que a cada quien según su necesidad, a cada quien según su capacidad. O sea, de tomar lo mejor del feudalismo, de tomar lo mejor del capitalismo para justamente plantear lo que tú acabas de decir. O sea, cómo tomar lo mejor, porque el capitalismo per se no necesariamente es la debacle del ser humano, sino tiene elementos positivos que hay que conducirlo y hay que seguir desarrollándolo. Bueno, te dejo con la frase de James Madison en Los Papeles Federalistas, una frase que sintetiza la sabiduría de lo que es humano. La ambición debe ser colocada para contener la ambición. Esa frase, para quien pueda, o sea, ahí está la sabiduría máxima. La ambición debe contener la ambición. Señores, Impolíticamente Correcto, Eladio Hernández con su testimonio de vida, el ateo que terminó casándose por la iglesia. Suscríbanse, activen la campana, comenten, compartan, den like, en pie. Hasta el próximo.